Hola, ¿qué tal? Bien, este sería el último apartado que me corresponde como docente del curso. En esta parte vamos a desarrollar la semiología del aparato respiratorio y principalmente la evaluación funcional respiratoria. Como fisioterapeutas, cuando vamos junto a un paciente, previa anamnesis, debemos realizar posteriormente una evaluación y mediante los datos que obtenemos en esta evaluación vamos a poder adoptar o establecer nuestras medidas terapéuticas. Bien, la evaluación se va a dividir en una evaluación estática y dinámica. En la evaluación estática, principalmente lo que vamos a realizar es la inspección del paciente, sobre todo la inspección del tórax u otras áreas que van a comprometer al sistema respiratorio y como así también dependiendo si el paciente es un paciente que lo vamos a ver de forma a domicilio o si va a estar en una situación de internación, ya sea en área común o cuidados intensivos, debemos tener en cuenta todo el contexto en el que se encuentra el paciente y los dispositivos que está utilizando. Y en la evaluación dinámica, sí, ya vamos a tener un contacto más estrecho con el paciente, como así también vamos a utilizar otro tipo de medidas, ya sea la utilización de escalas y algunos dispositivos. Bien, en cuanto a la inspección estática, primeramente la inspección, vamos a centrarnos, ¿verdad?, en la conformación torácica del paciente. ¿Verdad? Lo ideal es que el tórax esté desnudo para que podamos tener una mejor visualización. Como fisioterapeutas, tenemos también un conocimiento global y general, así que podemos realizar una evaluación postural en forma general. Pero si nos centramos principalmente en el tórax, ¿verdad? Sabemos y conocemos que podemos presentar varias alteraciones. Esto también va a depender de la edad y de si ya el paciente cuenta o no con una patología previa, ¿verdad? Ya sea en algunos pacientes adultos jóvenes o adultos mayores, ¿verdad? Ya sabemos que podemos tener alteraciones de una cifosis muy pronunciada, como así también si ya estamos evaluando a un paciente adulto mayor, sabemos también que puede llegar a presentar otro tipo de problemas, ¿verdad? Puede estar incluso más acentuado, con problemas en la región cervical o ya en la parte más inferior, ¿verdad? Eh, Vamos a tener también pacientes con cifoescoliosis, algunos no siempre relacionados con problemas neurológicos, pero si nos centramos, por ejemplo, a pacientes con encefalopatía crónica no evolutiva, también vamos a poder encontrar con mucha frecuencia pacientes con escoliosis. Algunas otras alteraciones no tan comunes, ¿verdad? Como el pectus excavatum o lo que sería la inversa, ¿verdad? También nos van a dar una visión un poco más global de cómo se está comportando el tórax de ese paciente. Además, aparte de la alteración estructural que está contando, debemos también tener en cuenta todo el tejido blando que va a estar relacionado a estas deformaciones. En la práctica clínica, ¿verdad?, se ve que es mucho más eficiente el trabajo respiratorio que se va a hacer con el paciente si previamente se hace un trabajo, ya sea de terapia manual, de movilidad articular, ¿verdad?, que nos permita por lo menos, en la medida que se pueda, flexibilizar ese tórax para poder realizar las maniobras que nosotros podemos realizar. Un caso particular, ¿verdad? Em, Tengo un paciente de 23 años con diagnóstico de síndrome de Weber, tuvo una hemorragia cerebral masiva eh, minutos después del nacimiento y el paciente actualmente está, ¿verdad?, con una encefalopatía crónica no evolutiva, tiene afectación de los cuatro miembros, es distónico, si vamos a hablar del tono, y presenta también una alteración cognitiva bastante marcada. Una de las alteraciones estructurales que cuenta
es la cifoscoliosis. Es un paciente hipersecretivo, así que mi trabajo con él principalmente se centra en la parte respiratoria. Al presentar una cifoscoliosis, hay áreas del tórax, ¿verdad? Sobre todo en la región costal, que son más móviles y más flexibles que en otras áreas. Entonces, el conocimiento y el análisis de este tipo de situaciones nos ayuda a nosotros a poder utilizar o saber cómo abordar a ese paciente, ¿verdad? Si hay áreas que necesitan flexibilizar o movilizar un poquito, realizamos primero eso. Disculpen, ahí continuamos. Entonces, si hay áreas en las que debemos enfatizar para darle un poquito de movilidad, nos centramos primero en eso. Si hay áreas dolorosas también. Entonces, para que así, hablando mal y pronto, el verdad, el paciente pueda estar bien y relajado y el tórax pueda estar, vamos a decir, que tenga una situación previa que pueda facilitar a las maniobras o a los ejercicios que nosotros vamos a realizar. Recuerdo también que cuando estábamos en época de pandemia, había muchos pacientes que cuando estaban en una situación de crisis, debido a la utilización de la musculatura accesoria, también quedaba con muchos espasmos, sobre todo en la región de la musculatura del cuello, la región pectoral. Así que el análisis también de todo el tejido blando, de las diferentes estructuras, también nos van a ayudar a poder dar una mejor en atención o un abordaje más integral a los pacientes. Entonces, recordar que en la inspección debemos tener en cuenta entonces ver la conformación del tórax y si hay alguna otra situación en las que nos llama la atención. Si bien ahora les hablé mucho, ¿verdad? De, de la parte de tratamiento y demás, ¿verdad? Si nos vamos a centrar principalmente en la inspección, es netamente la observación, ¿verdad? De cómo está el tórax y cómo sería la dinámica de ese tórax. Entonces, entrando ya a la parte de la dinámica, como ya habíamos visto en clases anteriores, ¿verdad? Tenemos las alteraciones del ritmo, ¿verdad? Ya sea en situaciones patológicas, metabólicas o neurológicas, ¿verdad? Como la respiración de Shane-Stokes, la respiración de Biot y la respiración de Kussmaul. Pero saliendo un poquito de ese esquema y teniendo en cuenta o en otras características, ¿verdad? Podemos ver si el paciente está euneico, ¿verdad? Si cuenta con un patrón, con una frecuencia respiratoria. Dependiendo de la bibliografía de la que se estudie, ¿verdad? Van a cambiar un poquito los números, pero aquí vamos a tomar como un valor de referencia, ¿verdad? De frecuencia respiratoria normal de 15 a 20 respiraciones por minuto. En una frecuencia aumentada puede presentarse ya mayor a 20 respiraciones por minuto, en algunos casos van a encontrar mayor a 30, 35. Entonces, dependiendo de la literatura que abordan, vamos a poder clasificar estos valores, ¿verdad? Pero la clínica también del paciente nos va a orientar si realmente se encuentra o no en una situación, por ejemplo, de eumnea o taquipnea, ¿verdad? Dependiendo de las fases que presenta el paciente, de si hay utilización de musculatura accesoria y otras características. Bien, entonces, en la parte principal la inspección y después, como le había dicho, el contexto, ¿verdad? En la que se encuentra el paciente, si está en el domicilio o si está en un hospital. Y luego, teniendo ya un contacto más estrecho con el paciente, ¿verdad? Ya vamos a tener la palpación, en donde aquí, por semiología, ¿verdad? Evaluamos la movilidad de los vértices, de las bases, tanto en la región anterior como en la región posterior. Sobre todo aquí, en la palpación, lo que debemos tener la característica es si la movilidad, ¿verdad? Del tórax es simétrico, ¿verdad? De un lado y del otro, y también al hacer un poquito de presión, la elasticidad que tiene ese tórax. Sabemos que a medida que vamos avanzando en edad, el tórax va adoptando en una consistencia más rígida y va a tener
posiblemente una disminución de la expansión de ese tórax. Bien, y con respecto a la auscultación, hay, por semiología vemos que hay varios puntos, varios focos de auscultación, pero a fines prácticos vamos a tomar principalmente algunos puntos nada más en las diferentes regiones. En la región anterior vamos a tomar principalmente cuatro puntos, ¿verdad? Uno que se va a encontrar en el primer espacio intercostal y otro a nivel del tercero, cuarto espacio intercostal, ya sea tanto en la región, eh, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, pero recordemos que en el lado izquierdo, ¿verdad? Debemos lateralizar un poquito más para no confundir o no nos entorpezca un poquito el latido cardíaco, ¿verdad? Recordemos que siempre, cada vez que vamos a hacer una ocultación, tenemos que hacer una comparativa con el otro lado. Entonces, si vamos a iniciar, por ejemplo, del lado derecho, en el vértice, ya hacemos la comparativa con el vértice del lado izquierdo. Posteriormente descendemos, uno, dos, tres espacios intercostales y después cerramos ese ciclo con la comparación del otro lado, ¿verdad? Del lado derecho. Entonces, de esa manera, al hacer esa comparativa, podemos tener una orientación de si hay o no alguna diferencia en la ocultación del sonido respiratorio. Y en la región lateral, ¿verdad? Pidiendo al paciente que retire el miembro superior, eh, vamos a tener tres focos principales, ¿verdad? Una región superior, una región media y una región inferior, ¿verdad? Aquí dependiendo, ¿verdad? En la región en la que nos encontremos, ¿verdad? Vamos a evaluar diferentes lóbulos pulmonares, pero obviando un poquito esta situación a fines prácticos, ¿verdad? Vamos a hacer en la región de vértice, campo medio y bases. Aquí, como vamos a evaluar solamente un lado, vamos a hacer esta secuencia, ¿verdad? Una en la región más apical, otra en la región media y más anterior y otra en la región posterior. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque por anatomía sabemos que al menos toda la parte basal, ¿verdad? En la región posterior tiene un mayor alcance. O sea, todo lo que sería en la parte basal, ¿verdad? Si vamos en la parte anterior, vemos que tenemos muy poquito tejido pulmonar. En la parte lateral sí ya tenemos una superficie mayor y en la parte posterior ya básicamente toda la región posterior va a corresponder al lóbulo inferior. Entonces por eso en la ocultación acá en la parte media se hace un poquito más en la región anterior. Entonces hacemos primero de arriba a abajo, vértice, campo medio y bases. Y en la parte posterior también vamos a tener cuatro focos principales. Recordar siempre hacer la comparativa, ¿verdad? Entonces aquí, ubicado en el espacio interescapular, empezamos primero en un segmento, un poquito a nivel de la espina, la escápula, un poquito más por encima. Vamos a evaluar todo lo que sea la parte superior. Recordar siempre evaluamos acá y luego hacemos la comparativa con el lado opuesto. Y ya en el tercio inferior de lo que sería la escápula o un poquito más inferior, ya podemos evaluar el siguiente segmento. Entonces evaluamos un lado, la comparativa, descendemos y hacemos la comparación. ¿Sí? Aquí también debemos tener en cuenta, ¿verdad? Que de acuerdo a la proximidad, ¿verdad? Que ocultemos, por ejemplo, aquí con el esternón, aquí, por ejemplo, si ocultamos un poquito más en la línea paraesternal, vamos a poder ocultar los ruidos ya de las porciones intratorácicas, ¿verdad? De la tráquea, ya sea los bronquios puentes o sea, sí, parte de la tráquea, ¿verdad? Intratorácica y los bronquios puentes. Aquí también, si ocultamos más una proximidad de la línea media, también ya vamos a poder llegar a escuchar algunos ruidos relacionados con los dos.
los segmentos principales bronquiales. Y a medida que vamos haciendo un poquito más alejado, ahí sí ya más el parénquima pulmonar. Bien, entonces vamos a tener ruidos en extratorácicos e intratorácicos. En cuanto a los ruidos extratorácicos, ¿verdad? En la ausculta se puede percibir, ¿verdad? Los sonidos eh, que van a ocurrir dentro de la nariz cuando ingresa el aire o si realiza la inspiración la expiración por la boca. Y si vamos a los segmentos más inferiores, por ejemplo, en la región inferior e izquierda, ¿verdad? Debemos diferenciar del ruido de la ausculta del estómago, ¿verdad? Por la presencia de aire. Estos ruidos pueden irradiarse y ser audibles en la caja torácica, por lo tanto hay que saber diferenciarlos. Eh, una situación particular, un caso práctico, ¿verdad? El mismo paciente que le había comentado, ¿verdad? Que tiene cefalopatía crónica no evolutiva, él es respirador bucal. Entonces, como tiene también mal manejo de la saliva, hay veces que la saliva se acumula un poquito aquí a nivel de la valécula o de los istmos, y eso cuando ingresa o sale el aire, da la impresión de un sonido de roncos. Entonces, si yo apunto al paciente acá y él tiene la boca abierta y tiene, por ejemplo, acumulado un poquito de saliva en esta región, ese sonido se transmite a esta área y entonces se oculta como roncos. Pero al realizarle el cierre de la boca, el sello labial y ocultar el aire en que va ingresando a través de la nariz, ahí, por ejemplo, sí ya se escucha el sonido respiratorio normal. O en el caso de que haya roncos, sí se escucha evidentemente la presencia de roncos. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de situaciones para no evitar confundir con la presencia ya de, de sonidos o ruidos anormales. Y bien, en cuanto a la oculta ya intratorácica, ¿verdad? Ya ocultamos la tráquea, su función intratorácica, los bronquios principales, podemos también escuchar en el caso de entidades patológicas e inflamatorias en la pleura, y también, ¿verdad? La oculta pulmonar y la oculta cardíaca. Hay que diferenciar, ¿verdad? Todo esto de acuerdo a la ubicación, el timbre del sonido y el tiempo ventilatorio que vamos a ver posteriormente. A esto también se le puede agregar, ¿verdad? La oculta, acá a nivel de la tráquea extratorácica, ¿verdad? Aquí también podemos llegar a ocultar en algunos ruidos, ¿verdad? Que ya estén mucho más próximos a esta área. Como así también, así como les dije, en el caso, ¿verdad? De pacientes que tienen trastornos inductorios, ¿verdad? Ya previamente van a presentar, van a tener una oculta ruidosa aquí a nivel de la glotis. Y eso también nos va a ayudar a diferenciar y a saber también qué tipo de terapéuticas utilizar posteriormente. Bien, eh, la Sociedad Respiratoria de Europa establece, ¿verdad? Unificar la nomenclatura de los sonidos respiratorios. Sabemos que hay varios nombres, al menos cuando estudiamos en semiología hay un listado extenso de nombres para cada tipo de sonido, para cada tipo de área, pero lo que se busca es, ¿verdad? Unificar esta nomenclatura para que todos podamos hablar el mismo idioma y nos podamos entender. Ahora bien, de acuerdo en el servicio en el que nos encontramos, ¿verdad? Si es que trabaja en un hospital o un sanatorio, la nomenclatura que vamos a utilizar, ¿verdad? Va a ser la nomenclatura común para todo el servicio, ¿verdad? Para que todos podamos hablar el mismo idioma y nos podamos entender. Ahora bien, si uno va a trabajar de forma particular y domiciliaria, ahí sí puede ya uno adoptar la nomenclatura con la cual se siente más cómoda. O si va a ser un paciente particular, pero los deriva ya a un médico con una evaluación previa en donde ya menciona eh, los nombres, ¿verdad? La nomenclatura, los ruidos, ¿verdad? Cosa que en caso muy, muy poco frecuente, bueno, ahí también vamos a tratar de
adaptarnos a esa misma nomenclatura, ¿verdad? Pero bueno, como les dije, en mi caso, ¿verdad? Como trabajo más de forma particular, entonces utilizo más esta recomendación para darle nombre a los sonidos, ¿verdad? En cuanto al murmullo vesicular, la recomendación que propone la sociedad es la de sonido respiratorio normal. En este caso, sí, muchas veces utilizo la de murmullo vesicular porque es la nomenclatura que la mayoría utiliza. Pero en ciertas situaciones sí ya utilizo sonido respiratorio normal. En cuanto ya a los sonidos anormales, ¿verdad? Vamos a tener los crepitantes finos, que son sonidos discontinuos, finos de baja amplitud y de corta duración. Los crepitantes gruesos, sonidos discontinuos, gruesos de alta amplitud y larga duración. Las sibilancias, sonidos continuos de alta frecuencia y roncos, sonidos continuos de baja frecuencia. Dentro de los sonidos continuos, aquí también podemos integrar al estridor, que vamos a ver posteriormente las diferencias. Bien, en cuanto a cuando vamos a realizar la ocultación, dependiendo del área en la que vamos a ocultar, va a haber un ciclo, ¿verdad? Dentro de ese ciclo ventilatorio en la que el sonido va a ser más audible, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el tiempo ventilatorio audible. A nivel de la tráquea, por ejemplo, el tiempo inspiratorio es menor o es igual al tiempo expiratorio. Es decir, que a nivel traqueal, nosotros vamos a poder realizar mejor la oculta en el tiempo expiratorio. Pero así también lo podemos realizar en el tiempo inspiratorio, pero la intensidad es mayor en el tiempo expiratorio. A nivel de los bronquios, ya tanto bronquios fuentes como las principales ramificaciones, aquí el tiempo inspiratorio ya es igual al tiempo expiratorio. Audible. No nos referimos acá al tiempo del ciclo ventilatorio, ¿verdad? Porque sabemos que la relación es 1-2 o 1-3, ¿verdad? El tiempo inspiratorio dura, o sea, la relación puede ser que dure un segundo y el tiempo expiratorio sabemos que es mayor. Aquí no nos referimos a ese tiempo, sino que nos referimos al tiempo audible, al tiempo que nosotros podemos escuchar en la ocultación. Entonces, al ocultar la tráquea, el tiempo expiratorio es mayor, se escucha mejor y se escucha más tiempo. A nivel de los bronquios, ambos tiempos se escuchan con igual duración e igual intensidad. Y a nivel de los bronquiolos, ya si vamos a segmentos ya un poquito más distales, yendo ya casi hacia la periferia, el tiempo inspiratorio va a ser mayor al tiempo expiratorio. El tiempo expiratorio puede llegar a ocultarse, pero posteriormente ya se hace inaudible. Y ya en las bases, todo lo que sería ya la parte distal, la periferia, em, el tiempo inspiratorio va a ser mayor al tiempo expiratorio, por lo tanto el tiempo expiratorio en este caso es casi ya inaudible. Entonces, teniendo en cuenta estos tiempos, ¿verdad? Vemos que a partir acá, ¿verdad? A partir de los bronquios, el tiempo inspiratorio tiene mayor relevancia. Entonces, a la hora de hacer la oculta ya a nivel ya bien torácico, el tiempo inspiratorio es el que nos va a marcar principalmente en la presencia de alguna alteración de los sonidos, ¿verdad? Pero recordemos que el tiempo expiratorio también es, es bien orientativo, pero sobre todo ya en la parte más próxima. Pero vamos a ver que en otras entidades, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte pleural o en el estridor, tanto el tiempo inspiratorio como expiratorio tienen la misma relevancia. Bien, entonces, aparte otra vez, si nos abocamos un poquito, ¿verdad? Al tiempo expiratorio, como dijimos que tiene mayor relevancia, aquí también tenemos que tener en cuenta que durante ese ciclo en la que se realiza, ¿verdad? Donde nosotros le pedimos al paciente que respire y nosotros observamos el tiempo que dura ese ciclo,
nosotros tenemos que tener en cuenta en qué momento aparece ese sonido. Si aparece al inicio de la inspiración, o aparece en la parte media, o aparece en la parte final ya de la inspiración. Entonces, eso también nos va a orientar más o menos en qué sitio o cuál es el área, el segmento en la que está esa alteración, y por lo tanto se está produciendo ese sonido. Entonces, si nos abocamos, por ejemplo, principalmente a ver acá el tiempo expiratorio, entonces vamos a decir la presencia del ruido, ya sea al inicio de la inspiración, en la parte media de la inspiración o al final de la inspiración. Bien, en cuanto a los sonidos, ahora vamos a tener principalmente sonidos continuos y sonidos discontinuos. En cuanto a sonidos continuos, ¿verdad? Estos van a ser causas de obstrucción de la vía aérea, ya sea por espasmos, edema, la presencia de un cuerpo extraño, etc. Aquí vamos a integrar a los sonidos de estridor, sibilancias y roncos. El estridor va a ser audible tanto en el tiempo inspiratorio como expiratorio, en ambos tiempos. Las sibilancias también pueden presentarse tanto en inspiración como expiración, pero aquí, dependiendo del tiempo en la que aparecen, ¿verdad? Nos puede orientar más a a una razón específica. Por ejemplo, las sibilancias en el tiempo expiratorio hace mayor referencia a causas de estrechez de la vía aérea, por ejemplo, un broncoespasmo o un edema. Y la sibilancia en el tiempo inspiratorio es más sugerente a secreciones. Y cuando hablamos de roncus, el roncus también puede aparecer en fase inspiratoria o expiratoria, pero recordemos, ¿verdad?, que como el roncus va a estar más presente en las vías aéreas de gran calibre, ¿verdad?, como la tráquea, entonces el tiempo inspiratorio vamos a poder ocultar mejor, va a ser más audible, entonces, en la fase expiratoria la presencia de esa secreción, ¿verdad? Bien, aquí posteriormente les preparé algunos videos, ¿verdad? Pero tuve problemas con respecto al audio, por lo tanto no se puede reproducir el audio. Así que para poder diferenciar un poquito mejor, ¿verdad? A modo de repaso, los sonidos respiratorios, les sugiero entrar al canal del doctor Julio Masao, ¿verdad? Que es un médico que sube varios contenidos de semiología médica y tiene un esquema bastante práctico de los sonidos respiratorios, y hace esta relación, ¿verdad? De la relación de la expansión torácica con el tiempo, lo que se oculta. Cada gráfico va a tener adjuntado un audio, y ahí en ese audio acá a través del gráfico van a poder ver en qué tiempo aparece ese sonido, y cómo se oculta ese sonido, ¿verdad? Como les digo, como tengo la dificultad aquí de audio, van a ver, por ejemplo, acá en el estridor, como él muestra, ¿verdad?, que el estridor se puede ocultar tanto en el tiempo inspiratorio como en el tiempo expiratorio. Aquí también, por ejemplo, la oculta de Roncus se percibe mejor en la fase expiratoria. Después aquí las sibilancias, ahora que dijimos que puede ocultarse tanto en el tiempo inspiratorio y también en el tiempo expiratorio. Pero también podemos ocultar ambas situaciones en un mismo tiempo, ¿verdad? Podemos escuchar, en el caso de que haya secreciones, abundantes secreciones y son muy viscosas, podemos llegar a escuchar sibilancias en tiempo expiratorio y roncos en tiempo expiratorio.
Y después hay un tipo de sonido también que se le denomina squawks, graznizo o sibilancia corta o chillido, que em, es un sonido que hace referencia a la apertura brusca de la vía aérea y suena de esta manera, ¿verdad? Principalmente esa sería la característica, suena como un chillido y se presenta principalmente en la fase inspiratoria ya que se refiere a la apertura brusca de un segmento de la vía respiratoria que previamente se encuentra em, colapsado o u ocupado en casi en su totalidad. Bien, en cuanto a los sonidos discontinuos, ¿verdad? Vamos a tener los anteriores, ¿verdad? Se llaman al menos sonidos continuos porque se refiere, ¿verdad? A una obstrucción específica de la vía aérea, entonces son sonidos que si no se resuelve al menos la causa, ¿verdad? Esos sonidos permanecen continuamente, ¿verdad? Y luego, bueno, en otra parte tenemos los sonidos discontinuos. Vamos a tener a los crepitantes finos, pueden ser por causas de una apertura súbita de la vía aérea pequeña, que pueden estar ocupados por líquidos, ¿verdad? Puede ser un edema, puede ser pus, puede ser secreciones, puede ser linfa, ¿verdad? Las causas principales, ¿verdad? Pueden ser una neumonía o un edema agudo de pulmón, como así también alteraciones estructurales, ¿verdad? De la pared de los alveolos, que son situaciones que se presentan mucho en los casos de fibrosis pulmonar. Y la presencia, ¿verdad? De los crepitantes finos, ¿verdad? Hace mucha referencia a la fricción del cabello. Y estos principalmente se ocultan más en el tiempo inspiratorio medio y final. Entonces recordemos que como ya va hacia la vía aérea periférica, ¿verdad? Todo lo que está más allá hacia el final, la ocultación principal se realiza, ¿verdad? En el tiempo inspiratorio, pero ya más hacia la parte final. Bueno, y aquí lo mismo, ¿verdad? Que muestra el doctor, ¿verdad? Principalmente su gráfico, ¿verdad? Que los detectores finos principalmente en la parte final del tiempo inspiratorio. Y los crepitantes gruesos, ¿verdad? Se refiere a la apertura y cierre de la vía aérea, aquellas que tienen un mayor calibre, pero que están tapizadas por secreciones viscosas. Esto se ve más en casos de bronquitis crónica, bronquiectasias o un edema pulmonar avanzado, en donde ya el paciente se encuentra en donde el parénquima ya se encuentra secretivo. Y el ruido ya es más semejante a la de un burbujeo y se puede ocultar en ambos tiempos, ¿verdad? Tanto en un tiempo inspiratorio como en un tiempo expiratorio. Entonces aquí podemos correlacionar con lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Con respecto a los tiempos ventilatorios audibles, ¿verdad? Entonces, como dijimos, bronquiectasias, bronquitis, ¿verdad? Entonces, en ambos casos nosotros podemos ocultar las secreciones, ¿verdad? Si vamos a hablar, ¿verdad? A nivel de tráquea, por ejemplo, un edema de laringe, podemos ocultar en ambos tiempos, pero principalmente en el tiempo expiratorio, ¿verdad? Y cuando ya vamos a la parte más distal, ¿verdad? Los bronquiolos, por ejemplo, los niños, ¿verdad? Que no tienen todavía un parénquima bien desarrollado, entonces ellos, cuando tienen su primera infección respiratoria, ¿verdad? Se les denomina bronquiolitis y no neumonía, ¿verdad? Debido a la presencia, a que el parénquima todavía no está bien desarrollado. Entonces, principalmente el parénquima está conformado por bronquiolos, ¿verdad? Y aquí la oculta se hace más evidente tanto en el tiempo inspiratorio, pero también puede ser audible en el tiempo expiratorio. Y todo lo que ya sea parénquima, ¿verdad? Las crepitaciones finas, por ejemplo, ¿verdad? Se oculta más en el tiempo inspiratorio y no así en el tiempo expiratorio, porque ya es casi inaudible.
Bien, bien. Aparte de saber entonces la entidad patológica que puede causar estos dos sonidos, hay otras situaciones, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a diferenciar un sonido de otro, ¿verdad? Los crepitantes finos, por ejemplo, no desaparecen con la tos, pueden variar con la posición del paciente, si es que está de un decúbito o del otro, no van a irradiar en las vías aéreas más centrales, ¿verdad?, que en esta zona, y se ocultan en el tiempo medio o final del ciclo. En cuanto a los crepitantes gruesos, van a desaparecer con la presencia de la tos, porque recordemos, ¿verdad?, que se refiere más a la presencia de secreciones. Entonces, al movilizar las secreciones, por ejemplo, con una salida brusca de aire, eso puede llegar a cambiar y a modificar la localización del sonido, ¿verdad? Entonces pueden desaparecer con la tos, no van a variar con la posición y puede irradiar en vías aéreas más centrales, ¿verdad? Porque son más bronquiales, entonces pueden llegar a ocultarse un poquito más por arriba y no se ocultan se ocultan en cualquier o ambas fases del ciclo. Entonces recordemos que de acuerdo al ciclo ventilatorio audible, todo lo que sea la parte más bronquial se puede ocultar en ambas fases. Y por último, ¿verdad? El flote pleural, ¿verdad?, que ya se va a deber a situaciones inflamatorias de la pleura, y el sonido principal, ¿verdad?, recuerda mucho a la fricción o al movimiento del cuerpo. Y como no estamos hablando de parénquima pulmonar, ¿verdad?, como la movilidad de la pleura va a depender, ¿verdad?, de la expansión del tórax y del parénquima, entonces el frote se puede ocultar tanto en un tiempo inspiratorio como un proceso expiratorio, es decir, en ambas situaciones en donde se moviliza, ¿verdad? Entonces, al expandirse se oculta y al moverse, o sea, como en ambas situaciones, la pleura va a tener un movimiento, en ambas situaciones este sonido puede ser audible. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve diferenciar todo esto que vimos previamente, ¿verdad? Para posteriormente tener unos parámetros para la terapéutica, ¿verdad? Para los ejercicios que nosotros vamos a realizar después. Em, entonces, para poder elegir posteriormente la técnica que vamos a realizar, vamos a tener en cuenta, ¿verdad?, la frecuencia del sonido, si es un sonido de baja, media o alta frecuencia, ¿verdad? Si es una sibilancia, si es un crepitante grueso, si es un perdón, si es un crepitante bajo, si es un crepitante grueso, fino, grueso, o si es una sibilancia o un ronquis, ¿verdad? El tiempo en el que aparece el sonido durante el ciclo, ¿verdad? Si empieza al inicio, al medio, al final, ¿verdad? Si hay o no posición dependencia del sonido y si hay o no fisiodependencia del sonido. Esto se refiere, por ejemplo, si al producir la tos, ¿verdad?, si eso, y al eliminar, ¿verdad?, al realizar los ejercicios, ya sea ventilatorios o de aceleración de flujo, si estos sonidos cambian o no, ¿verdad? Bien, entonces, aquí, por ejemplo, ¿verdad?, si vamos a abocarnos principalmente a la presencia de secreciones traqueobronquiales y alveolares, ¿verdad? Entonces vamos a poder realizar la terapéutica de acuerdo a sitio que nosotros realizamos la ocultación y de acuerdo a las características del sonido, ¿verdad? Si ocultamos, ¿verdad?, eh, sonidos de alta frecuencia, como por ejemplo las sibilancias o aquellos que tienen un poquito más de frecuencia, como el roncus, ¿verdad? Sí se encuentra en la parte traqueal y sobre todo ya en la parte más, en los primeros segmentos de la región intratorácica, como así de la región extratorácica. Aquí el paciente se va a beneficiar principalmente de técnicas respiratorias rápidas, ¿verdad? Para poder movilizar. Como ya se encuentra en una vía aérea más proximal, entonces con la movilización rápida de los flujos nosotros podemos llegar a movilizar y a expulsar esas secreciones. Si
Si ya tenemos, por ejemplo, ya a nivel bronquial, las secreciones, ¿verdad? Podemos seguir ocultando, por ejemplo, ronco o crepitantes gruesos en esta zona, si ya están muy próximas a, a la parte central, también podemos utilizar técnicas de aceleración de flujo exhalatorio. Ahora podemos usar huffing, podemos utilizar AFE para poder movilizar y expulsar esas secreciones. En cambio, si esas secreciones ya se ocultan más a nivel de bronquiolos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, para poder movilizar y vehiculizar esas secreciones, vamos a tener que utilizar técnicas expiratorias lentas, como el GOL, drenaje autógeno, ciclo activo, ¿verdad? Y aquellas que ya se encuentran más a nivel periférico, ¿verdad? Ya se van a beneficiar de técnicas inspiratorias lentas, es decir, para poder llegar hasta esos segmentos y poder movilizarlas, vamos a tener que utilizar inicialmente técnicas inspiratorias lentas y profundas. Bien, posteriormente, ¿verdad? Al realizar toda esa evaluación, después podemos utilizar escalas, ¿verdad? Para complementar a la evaluación inicial que realizamos, ¿verdad? Sabemos siempre que tenemos que hacer la evaluación de los signos vitales, ¿verdad? De la presión arterial, la frecuencia cardíaca, sobre todo la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la temperatura, ¿verdad? Del paciente. Y posteriormente también podemos utilizar otro tipo de escalas para poder realizar la evaluación. Aquí en signos vitales también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Si es que vamos a evaluar, ¿verdad? Los parámetros, si vamos a evaluar a un neonato, a un paciente pediátrico, a un adolescente, a un adulto mayor, ¿verdad? Entonces, hay varias escalas que nos dan como valores orientativos que deberían manejar de acuerdo a cada rango etario, ¿verdad? Pero aquí principalmente nos vamos a centrar en estas otras escalas. Bien, por ejemplo, en pediatría, ¿verdad? El test de Silverman, que es para valorar el patrón respiratorio en niños, nos va a ayudar a poder clasificar la dificultad respiratoria que está presentando el paciente. Y va a tener en cuenta estas características, ¿verdad? Movimientos tóraco-abdominales, la presencia o no de tiraje intercostal, si hay o no retracción cifoidea, aleteo nasal y quejidos respiratorios. Bien, a cada uno de estos le va a ir dando una puntuación y posteriormente la sumatoria de cada punto, ¿verdad? Si va de 1 a 3, va a haber dificultad respiratoria leve, de 4 a 6, dificultad respiratoria moderada y de 7 a 10, dificultad respiratoria severa. Entonces aquí, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a movimientos en tórax abdominales, ¿verdad? Si es coordinada o si hay un retraso en el proceso inspiratorio y hay más un movimiento en abdominal o si ya hay una marcada descoordinación entre ambos segmentos. La presencia de tiraje intercostal, ¿verdad? Ausente. Si hay, recordemos que al menos la presencia de retracción y tiraje en cuanto a la severidad va a ir de abajo para arriba tanto la presencia de tiraje o retracción subcostal y en la región sifoidea, va a empezar todo primero acá en la parte en la fase, entonces cuando realiza el paciente la inspiración, en lugar de que haya un espacio del tórax, lo que hay es nosotros vamos a ver como una pequeña depresión por debajo del reborde costal y por debajo del apéndice sifoide. Y a medida que va aumentando la gravedad, va a ir subiendo de la región subcostal, de la región a la región intercostal y después a la región supraclavicular. Y después la presencia de aleteo nasal, ¿verdad? Que ya va a ser un indicativo de mayor esfuerzo respiratorio. Y otro, ¿verdad? La ocultación, ¿verdad? Sí, el quejido respiratorio, en este caso la sibilancia, ¿verdad? Es
si está ausente o si es audible solo con el estetoscopio o si ya es incluso audible a distancia. Después tenemos la escala de Wang, también que va a evaluar la severidad, sobre todo ya en los niños. Se usa principalmente en la bronquiolitis para determinar la severidad, ¿verdad? Y va a tener también en cuenta estas variables: la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias, tiraje y el estado general del paciente. Em, de acuerdo a estos, o sea, el puntaje mayor sería 3 de 12 puntos principalmente, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la frecuencia respiratoria, va a tener una clasificación de 0 cuando sea menor a 30, no haya sibilancia, no haya tiraje y el paciente se encuentra normal, ¿verdad? No irritable. Una clasificación de 1 cuando la frecuencia ya oscila entre 30 y 45, ya hay sibilancia al final de la aspiración o solamente audibles con el estetoscopio y el tiraje ya puede ser en subcostal o intercostal. La frecuencia respiratoria, ¿verdad? Va a tener un puntaje de 2 cuando la frecuencia respiratoria va de 46 a 60. Las sibilancias ya son durante toda la aspiración e incluso ya audibles a distancia durante la fase expiratoria, y el tiraje ya se va a ver más en las partes superiores e incluso en la región supraclavicular. Y una clasificación de 3 cuando la frecuencia respiratoria ya es mayor a 60, es audible tanto en inspiración y en expiración sin el esteto, y el tiraje ya es universal y así el paciente también se encuentra o puede estar irritable o puede estar letárgico. Y esta escala, por ejemplo, nos da un parámetro, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos intervenir de acuerdo a la sumatoria de los puntajes, ¿verdad? Si tenemos un puntaje, ¿verdad?, de 1 a 3, que sería una calificación de leve, la fisioterapia respiratoria no va a ser necesaria salvo en situaciones donde el paciente esté hipersecretivo. En cuanto a una puntuación de 4 a 8, ya va a tener una clasificación moderada de severidad y la fisioterapia respiratoria. Aquí sí es sobre todo importante, ¿verdad? En donde lo que hay que hacer realizar principalmente son técnicas, ¿verdad?, de toilette bronquial. Entonces sería fisioterapia respiratoria, utilización de solución hipertónica, más técnica de expiración prolongada, más tos provocada. Esto posteriormente después lo van a ver principalmente en el esquema del abordaje en pacientes con bronquiolitis. Y ya aquellos que cuentan con una puntuación de 9 a 12, ¿verdad?, que también ya tienen una clasificación de severo, ya son pacientes que requieren sí o sí en hospitalización. Y aquí, al menos en este caso inicial, no está indicada la fisioterapia respiratoria una vez que el paciente pueda estar estabilizado. Y si sí o no, ¿verdad?, con asistencia ventilatoria, ahí sí ya vamos a poder intervenir con técnicas de desobstrucción bronquial. Bien, acá se me mezcló un poquitito la interpretación del primero, sería el test de Silverman, ¿verdad? Este sería la interpretación del primer test. Entonces, el Calagua, esta sería su interpretación. El test de Silverman, esta sería su interpretación. Bueno, 0 puntos, no hay dificultad respiratoria. De 1 a 3 puntos hay dificultad respiratoria leve, de 4 a 6 dificultad respiratoria moderada, de 7 a 10 dificultad respiratoria severa. Y según la puntuación y la severidad, se va a decidir la mejor opción terapéutica, que puede ir desde el apoyo con oxigenoterapia o la intubación u otros dispositivos ventilatorios, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser la utilización de BNI o de fisioterapia respiratoria en el caso de que sea por la presencia de secreciones la que el paciente esté presentando esa dificultad. Bien, una escala, ¿verdad?,
que nos ayuda mucho para determinar el estado general del paciente es la escala de fuerza muscular de MRC. Entonces, para tener una visión más global del paciente, de su estado general, también hacemos una evaluación muscular global, ¿verdad? Que va a constatar, ¿verdad? En evaluaciones sobre todo del miembro superior y del miembro inferior, ¿verdad? Abducción de hombro, flexión de codo y extensión de muñeca para miembro superior, flexión de cadera, extensión de rodilla y dorsiflexión de tobillo para miembro inferior. Se puntúa cada lado, ¿verdad? Y el valor para cada grupo muscular, ¿verdad? De acuerdo a, vamos a tener también así como la escala de Daniels, ¿verdad? En 0 cuando no hay contracción muscular, 1 cuando hay un vestigio de contracción muscular, 2 cuando hay movimiento activo sin gravedad, 3 cuando es activo contra gravedad sin resistencia, 4 cuando hay activo contra gravedad y resistencia leve, y 5 cuando es movimiento activo contra gravedad y resistencia máxima. La totalidad de todo, de todos ellos va a dar una sumatoria total de 60 puntos. Es decir, para cada segmento nosotros tenemos que darle una clasificación. Entonces, si cada uno de estos segmentos, tanto el lado derecho como izquierdo, ahora el miembro superior, el lado derecho e izquierdo como el miembro inferior, tienen una clasificación de 5, la total va a ser de 60 puntos. Vamos a considerar que el paciente va a presentar una debilidad adquirida cuando se puntúa con un puntaje en inferior a 48 puntos. Y otra escala que nos puede ser también de bastante utilidad para saber el estado general del paciente es la escala o el test de PFIT, en donde se van a realizar 3 actividades hasta la capacidad total del paciente. Las tareas que tiene o las actividades que va a tener que realizar el paciente va a ser una marcha estacionaria. Aquí hay que registrar el tiempo en la que el paciente va a realizar esa marcha. Sentarse y levantarse de la silla. Aquí se registra la cantidad. Y la elevación del miembro superior hasta 90 grados. Se registra también la cantidad. El tiempo total va a ser de 15 minutos. Es decir, nosotros previamente le vamos a explicar al paciente. El paciente tiene que tener obviamente la capacidad de poder sentarse, pararse y marchar para poder realizar este test, ¿verdad? Entonces le explicamos al paciente que va a realizar una serie de ejercicios, ¿verdad? Principalmente 3. La primera va a ser una marcha en el lugar, la segunda va a ser sentarse y levantarse de la silla, y la tercera va a ser elevar los brazos hasta 90 grados. Vamos a decirle al paciente que el paciente va a tener que realizar cada tarea hasta donde pueda, hasta donde su cuerpo le permita. Si es que se cansa o si presenta alguna situación que le impida seguir moviéndose, como molestias en las piernas, la propia sensación de cansancio, opresión en el pecho, mareos, dolor de cabeza, cualquier situación que haga que el paciente no se sienta bien o cómodo para seguir el ejercicio, ahí tiene que detenerse. Nosotros, una vez que el paciente inicia con la primera actividad, que es la marcha estacionaria, vamos a dar inicio a nuestro cronómetro. Entonces, hasta 15 minutos nosotros debemos, ese es el tiempo máximo que puede durar el test, ¿verdad? Entonces, el paciente primero va a realizar la marcha estacionaria. Supongamos que se cansa, ahí nosotros anotamos el tiempo en minutos y segundos que el paciente logró hacer la marcha. Si el paciente después quiere descansar para poder realizar la siguiente tarea, bueno, descansa hasta que se sienta mejor y luego hace la siguiente tarea, que es de sentarse y levantarse. Pero nosotros en ningún momento ponemos en pausa nuestro cronómetro, el cronómetro sigue, ¿verdad? Entonces después el paciente tiene que sentarse y pararse de la silla, y nosotros tenemos que anotar la cantidad. Si el paciente ya se cansa, anotamos la cantidad de repeticiones que realiza. Si quiere volver a descansar antes de hacer la siguiente actividad, bueno, descansa, pero el tiempo sigue corriendo, y después posteriormente cierra con la elevación del miembro superior hasta 90 grados. Ahí también hacemos el registro de la cantidad, y una vez que el paciente ya finaliza y se sienta, ahí sí vamos a darle una pausa a nuestro cronómetro y anotar el tiempo total en la que el paciente llegó a realizar esta actividad.
Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente le explicamos toda la serie de ejercicios que tiene que hacer y bueno, entonces ponemos a iniciar nuestro cronómetro, el paciente realiza una marcha, completa 2 minutos 30 segundos, se cansa, se detiene, ¿verdad? Nuestro cronómetro sigue. Después hace la siguiente tarea que es de sentarse y levantarse. Logra hacer 10 repeticiones, después se cansa y se detiene. Nuestro cronómetro sigue, después el paciente vuelve a hacer la siguiente actividad que es la elevación de miembros superiores, logra 20 repeticiones y ahí ya se detiene. Estas tres actividades logró realizarlo en un tiempo total de 7 minutos y 20 segundos, que es lo que nosotros vamos a anotar. Bien, ahora ¿cómo hacemos el análisis de estos datos? ¿Verdad? Entonces, primero nosotros tenemos que hacer el cálculo, ¿verdad? De cuánto tiempo realizó, ¿verdad? ¿Qué porcentaje el paciente realizó la actividad? Recordemos que nuestro tiempo total, ¿verdad? De la actividad es de 15 segundos, de 15 minutos, perdón, es de 15 minutos, pero que en segundos eso correspondería a 900 segundos, ¿verdad? Entonces, nuestro paciente hizo la marcha estacionaria, perdón, no hizo la marcha estacionaria, hizo toda la tarea y toda la actividad lo hizo en un tiempo de 7 minutos y 20 segundos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en cuánto tiempo en segundos, ¿verdad? Equivale este valor. Entonces, hacemos nuestra regla de 3 y nos sale, ¿verdad? Que 440 segundos es el tiempo total que le llevó al paciente a hacer esa actividad. Entonces, estos 440 segundos en porcentaje, ¿verdad? ¿A cuánto por ciento corresponde, ¿verdad? De estos 900 segundos que es la duración total del test. Entonces volvemos a hacer nuestra regla de test de 3 y nos sale, ¿verdad? Que el tiempo total que le llevó al paciente a hacer la tarea es de 48,8%. Entonces, ese valor que nos sale va a ser el valor de la funcionalidad del paciente. Para que nosotros podamos considerar al paciente completamente funcional, el valor tiene que ser mayor al 70%. Entonces, esto quiere decir que el paciente está en una situación, ¿verdad?, de desacondicionamiento físico. Entonces, por lo tanto, tenemos que entrenar, tenemos que dar las herramientas al paciente para poder volver a mejorar su capacidad física, ¿verdad? Y una forma, ¿verdad?, de poder hacer esa tarea, aparte de los ejercicios respiratorios y demás, es utilizar esta misma herramienta como herramienta terapéutica. Entonces podemos utilizar el 50% de la capacidad total del paciente de cada tarea para poder darle al paciente una rutina. Por ejemplo, ¿verdad?, si el paciente hizo una marcha estacionaria de 2 minutos 30 segundos, entonces vamos a hacer el 50% dividida en 3 series. Entonces, un minuto, o sea, hacer 3 series de marcha estacionaria de 1 minuto 15 segundos. Levantarse y sentarse de la silla, 3 series de 5 repeticiones. Y levantar los brazos, 3 series de 10 repeticiones. Entonces usamos el 50% para empezar a entrenar al paciente. Esto más que nada, bueno, aparte de realizar ahí en el momento, ya va a ser como una tarea también para que el paciente pueda realizar esta actividad y pueda ir mejorando su condición física. Y luego la escala de sobre todo para medir el valor, darle un valor subjetivo, ¿verdad?, al esfuerzo que siente el paciente en cada actividad. Y nosotros aquí, por ejemplo, con la escala de PFIT-Test, podemos complementar con la escala de Borg y así hacer una evaluación más completa, vamos a decirlo. Aquí, por ejemplo, ¿verdad?, les voy a mostrar, eh, yo utilizo como suelo hacer de forma general la ficha de evaluación, ¿verdad?
Entonces aquí pongo el estado general del paciente con todos sus antecedentes, sobre todo haciendo énfasis en los últimos signos y síntomas que presentó, ¿verdad? Y razón por la cual, ¿verdad? Acude o precisa, ¿verdad? De una evaluación fisioterapéutica. Entonces aquí hacemos después la evaluación estática dinámica, hacemos la inspección torácica, la palpación y la ocultación, ¿verdad? Posteriormente vemos la evaluación de signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. Y después aquí se le suma, ¿verdad? Otros datos, por ejemplo, el pico flujo expirado y el pico flujo tosido que después les muestro. Y aquí la escala MRC, ¿verdad? Entonces, abducción de hombro, flexión de codo, todos estos, recordemos que tiene que ser tanto del lado derecho como izquierdo. Y posteriormente después la marcha de estacionaria de fitness. Y aquí siempre aclarar, ¿verdad? La cantidad de puntos que acumula el paciente. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? En lo que le estaba mostrando, ¿verdad? Del PEFIT test, ¿verdad? Realizamos marcha estacionaria, completo 90 segundos. En cuanto a la percepción de fuerza, la paciente dijo que dio una clasificación de Word 3 y la saturación que tenía el paciente posterior a la actividad, ¿verdad? Tenemos nuestro valor basal, ¿verdad? Nuestros valores basales y después tenemos nuestros valores posterior a la actividad. Entonces, su frecuencia respiratoria de reposo es 92 o 93, pero después de hacer la marcha estacionaria, una frecuencia respiratoria, perdón, una saturación de 91 o 92, su frecuencia cardíaca era de 80 y después de hacer la actividad de 105 latidos por minuto. Después de hacer, por ejemplo, el ejercicio de parado sentado, solamente logró 20 repeticiones. A eso ya le dio una percepción de esfuerzo de Borg 6 y la saturación ya cayó a 90% y la frecuencia cardíaca subió a 115. Y posteriormente, después hizo la elevación de brazos, solamente logró 15 repeticiones, percepción de esfuerzo 2, saturación 93, frecuencia cardíaca 99. Entonces ahí también, al complementar todos esos datos, vamos a tener una, una impresión más global, ¿verdad? Del estado general del paciente. Y bueno, después, por último, la evaluación instrumental, ¿verdad? Se puede medir la capacidad orbital del paciente a través de un ventilómetro, la fuerza de los músculos respiratorios a través del vacuómetro, ¿verdad? Pimax y Pmax, y la medición de flujos a través del flujómetro, principalmente del pico flujo tosido. Y aquí me quiero detener principalmente a la herramienta que nosotros podemos utilizar eh, de forma ya sea a domicilio, en sala, y que es menos costoso, ¿verdad? Porque los otros dispositivos de ventilómetro y manómetro tienen un costo más elevado, son más difíciles de adquirir, pero el flujómetro tiene ya un costo más accesible, ¿verdad? Aquí tenemos algunos modelos, principalmente el que yo utilizo mucho con la mayoría de los pacientes es este, y luego está este también que al tener este tipo de conexiones circulares aquí, se puede utilizar en pacientes traqueotomizados. Entonces, lo que nosotros aquí vamos a evaluar principalmente es la funcionalidad de la tos, ¿verdad? Em, para que la tos sea efectiva, el valor tiene que ser mayor a 360 litros por minuto, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener aquí la perillita que está en rojo, ¿verdad? Que tiene que partir desde la parte basal, ¿verdad? Hay que pedirle al paciente, ¿verdad? Que realice después de una inspiración profunda, pueda toser por por la boquilla. Es importante también en el caso de que se tenga, ahora si se cuenta con un clip nasal va a ser mucho mejor para evitar así fugas a través de la vía aérea superior, ¿verdad? Pero se puede realizar también así y tener un valor estimado. Aquí entonces este punto rojito se baja hasta la base, entonces le pide al paciente que expire y que tosa. Lo ideal se le pide 3 repeticiones
y aquel que tenga mayor puntuación es lo que nosotros vamos a utilizar. Y bueno, aquí están los valores, ¿verdad? En, para poder tener la referencia. Entonces, tiene que ser un valor mayor a 360, un valor mayor a 360 para poder considerar a la tos una tos efectiva. Una tos débil ya va a ya va a ser considerada cuando los valores sean menor a 360 y hasta 270. De 160 a 270 ya va a ser tos débil funcional y la tos va a ser no funcional cuando el valor sea inferior a 160 litros por minuto. Y en cuanto aquí la clasificación, ¿verdad? Que dice no riesgo, bajo riesgo, moderado y demás, bueno, se refiere a la capacidad que tiene la persona, ¿verdad? De poder permeabilizar su vía aérea. Entonces, eh, en un paciente no va a tener dificultad, ¿verdad? De poder permeabilizar su vía aérea si tiene una tos por lo menos mayor a 12, a 270 litros por minuto. Y entonces con estos valores también después tenemos un indicativo de qué es lo que tenemos que mejorar, ¿verdad? Y ya va a depender mucho, ¿verdad? Del contexto del paciente, de cómo está el tórax, de la fuerza de la musculatura respiratoria, ¿verdad? Para poder favorecer y mejorar esta situación. Entonces tenemos que tener en cuenta si el paciente o presenta en alguna debilidad muscular o tiene algún problema restrictivo o algún patrón obstructivo. Y de acuerdo a eso, poder establecer una terapéutica, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, hay una evaluación, un algoritmo para la evaluación de la tos, para ver si el paciente va a requerir o no una técnica de asistencia de la tos, ¿verdad? Entonces tenemos otra vez aquí los valores, entonces por lo menos para que la tos sea efectiva debería tener un valor de mayor a 270 litros por minuto. El valor de la capacidad vital, ¿verdad? Tiene que ser por lo menos mayor al 80% de valor de la referencia. Entonces, si cumplimos con estas condiciones, el paciente no va a precisar de asistencia mecánica de la tos. En cambio, si el paciente tiene un valor de pico flujo tosido entre 160 a 270 y su capacidad vital es menor al 80% de valor de referencia, ahí sí ya va a precisar de un protocolo de asistencia mecánica de la tos. Y aquí también por otro punto, si por más de que tengamos un valor de 270, ¿verdad? Entre 270 y 360, pero nuestra capacidad vital es inferior, también vamos a precisar de un protocolo de asistencia de la tos. Y obviamente si tenemos un valor menor a 160, independientemente a esto, porque sí o sí, si al menos tiene este valor, nosotros ya vamos a poder estimar, ¿verdad?, de cómo está la capacidad vital de ese paciente. Entonces, de forma indirecta, a través de este valor, ¿verdad? Ya vamos a saber que la capacidad vital del paciente es muy bajo, ya que la capacidad vital, ¿verdad? Se refiere a todos los volúmenes pulmonares que nosotros podemos manejar. Entonces, como no podemos manejar a grandes volúmenes pulmonares, como no podemos meter mucho ni sacar mucho, por lo tanto, la tos, la fuerza, ¿verdad? De la tos también va a depender mucho del volumen de aire que nosotros podamos manejar. Entonces, al no tener un buen manejo de esos volúmenes pulmonares, la capacidad vital, ¿verdad? Se reduce bastante y por lo tanto también la efectividad de la tos se puede reducir mucho y entonces sí va a precisar un protocolo de asistencia mecánica de la tos, ¿verdad? Y la técnica de selección ya va a diferir, ¿verdad? Si es que el paciente está ventilado o si el paciente no está ventilado. Esto sobre todo también se utiliza mucho en pacientes con enfermedades neuromusculares. Y bueno, y así como les había mostrado, ¿verdad? Aquí la escala, ¿verdad? Entonces tenemos datos generales del paciente, evaluación estática dinámica, evaluación funcional,
pico flujo. Aquí, por ejemplo, también en algunos pacientes con enfermedades neuromusculares, como en la vulvar, la evaluación de ambos picos flujos no, nos puede dar también una orientación de si hay o no ya algún compromiso vulvar. En el caso de los pacientes con ELA, ¿verdad? Como van a empezar a verse afectados los músculos de la laringe, ¿verdad? Los facilitadores de la respiración, eh, el pico flujo expirado puede llegar a tener un valor mayor al pico flujo tosido. Entonces, en los pacientes con ELA, cuando el valor del pico flujo expirado nos da mayor al tosido, ahí nos puede sugerir a que el paciente está con o no con un compromiso ya vulvar. Y eso obviamente se va a después corroborar con la clínica, cuando el paciente tiene la voz muy susurrada, bradilalia y demás. Bien, a ver, último. Y aquí también, ¿verdad? Otros datos accesorios que hay que tener en cuenta para la parte respiratoria, ¿verdad? Que es la talla del paciente, el peso y de acuerdo a eso su índice de masa. Porque también es importante eso. Aquí, por ejemplo, en algunos estudios, como en este, ¿verdad? Analizaron que la función pulmonar en personas obesas con obesidad grado 1, 2, 3 o mórbida mediante diversas pruebas de función respiratoria, incluyendo la espirometría lenta y forzada, observaron que el índice de masa corporal estaba asociado proporcionalmente al cociente entre eh, la FEV1 y la capacidad vital forzada, ¿verdad? Asociado a una relación, a una reducción de la capacidad vital en todos los grupos medios. Por tanto, concluyeron que los diversos tipos de obesidad causados por una mala alimentación tienen implicaciones negativas en la función pulmonar y por ende en la salud. Entonces también es importante tener en cuenta, aparte, ¿verdad? Para la visión global del paciente de su estado general, saber también su índice de masa, ya sea uno para entender por qué puede ser que el paciente tenga o no alguna alteración en los valores respiratorios que nosotros evaluamos y como así también para tener en cuenta si el paciente eh, va o no poder tolerar los tipos de ejercicios que nosotros vamos a realizar. Porque la parte respiratoria, no solamente, a menos cuando vamos a ir abordando y avanzando con el paciente, no solamente se va a centrar en los ejercicios respiratorios propiamente dichos, sino que también en aquellos que ya comprometen a la parte cardíaca, ¿verdad? Entonces, hacer un entrenamiento cardiovascular o cardiorrespiratorio ya implica la realización de ejercicios más dinámicos, con cicloergometría, eh, o otros ejercicios que tengan que ver solamente con caminata, u otros así donde implica mayor esfuerzo. Entonces tenemos que tener también una orientación del estado general del paciente para poder indicar posteriormente eh, los ejercicios o nuestra terapéutica. Y bueno, eso es todo hasta acá por mi parte. Espero que les haya sido de utilidad toda la información que les proporcioné. Y si tienen alguna duda o consulta en particular, pueden escribirme a este correo que voy a estar a las órdenes y ayudándoles en lo que pueda. Hasta luego.